Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, si les parece, la segunda epístola de Pedro. Y hoy vamos a estar leyendo ahí en el capítulo número 1, en esta mañana, algunos versículos, los cuales el Señor nos va a llevar a tratar con nuestras propias almas y con nuestros corazones. Como, bueno, de manera general lo hace o pretende hacerlo la palabra del Señor cuando nos disponemos a poder estar delante de Él, en intimidad o también así de manera congregacional. Lo que vamos a ver en esta mañana va a tratar desde los versículos 3 hasta el versículo 11 de la segunda carta de Pedro, en donde vamos a hablar de algunas cosas fundamentales para nosotros. El título de esta predicación en esta mañana podría ser El poder de Dios y el fruto espiritual, como bien lo teníamos ahí eh, cuando nos llegó a nosotros ahí en nuestros celulares, ¿no? En el grupo. El poder de Dios y el fruto espiritual. Y de alguna manera Pedro nos va a empezar a hablar de esto, poniendo por delante primero la obra del Señor en nuestros corazones, utilizando su poder, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el mismo poder para salvar a los hijos de Dios, aquellos que ya estaban escogidos para vida eterna. Y a partir de esa nueva condición, entonces, ver algunos frutos que decantan o que debieran estar en el corazón de aquellos que el Señor rescató. Ahora, aunque muchos estudiosos de las Escrituras han buscado algunos argumentos en distintas épocas para decir que esta segunda carta de Pedro no fue escrita precisamente por Pedro, y argumentando ciertas cosas, como por ejemplo que el lenguaje de la primera carta es distinto al lenguaje que nosotros podemos ver en la segunda carta, o que aparentemente para algunos es como una copia de la carta de Judas, entre otros argumentos. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo el autor, como Pedro mismo, se identifica en el primer versículo como siervo y apóstol de Jesucristo. O como, por ejemplo, también relata en los versículos 16 y 17 del capítulo 1, de su presencia en el momento de la transfiguración, junto con otros dos discípulos. Podemos ver también en el capítulo 3, como en el versículo 15 de esta misma segunda carta, cómo él habla del hermano amado Pablo. Y un dato que no es menor es que la iglesia a lo largo del tiempo ha aceptado que esta carta, con total confianza, es parte de la autoría de Pedro. Es Pedro, ese mismo Pedro que caminó con Cristo, que aprendió de él, que copió su carácter y que a pesar de muchos de sus pecados que dejaron o se dejaron plasmados también en la Escritura, nos ha querido dejar varias de las palabras de Cristo grabadas en esta carta para que su pueblo sepa cómo conducirse bíblica y cristianamente. O por lo menos cuáles son los frutos en esta porción que vamos a ver que debieran tener esos hijos de Dios a partir de una salvación genuina. Uno de los temas fundamentales de esta carta de Pedro es la necesidad del crecimiento espiritual de la iglesia y de manera personal de cada una de las personas. Había una preocupación sobre este tema de parte de Pedro, pero también va a atacar a lo largo de la carta a aquellos que se infiltraban en la iglesia con distintos pensamientos, con enseñanzas que querían desarticular las enseñanzas bíblicas y dirigir a las personas al error.
el peligro de las falsas enseñanzas era moneda corriente. Bueno, lo vemos a lo largo de los evangelios, ¿no? Hay muchos que trataban de vestir la palabra de Dios de otra manera, ¿no? Pero también esto es típico en nuestras épocas, en toda la época de la iglesia, en todo el tiempo en que la iglesia es iglesia. Y es por eso que otro de los temas claves de Pedro son los falsos profetas y los falsos maestros. Para terminar, para finalizar esta carta en la venida de Cristo, ¿no? En donde en el capítulo 3, en el versículo 1, por si a alguno le quedan dudas de la autoría de Pedro, él mismo dice, esta es mi segunda carta hacia ustedes. Entonces, ¿por qué el énfasis en dar seguridad, por lo menos, sobre que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro? Bueno, es importante para nosotros, hermanos, tener claro que quien va a dar consejos o quien va a hablar en esta carta es aquel o uno de aquellos que caminaban con Cristo. Pedro fue un testigo fiel, fue alguien que iba a la par de Jesús, que tenía presente toda su palabra y que tenía presente en su vida cómo es vivir como un cristiano y cómo es un verdadero seguidor de Cristo. Y que por otro lado también tenía el propósito de llamar a los cristianos a crecer y a perseverar en el cristianismo apostólico de ese tiempo, o sea, a crecer en todo el fundamento de Cristo. Y no entreverse o no entrelazarse con las falsas enseñanzas. Y esto también es para que hoy en día sepa cómo dirigirse a la iglesia en este mundo y en este tiempo también. ¿Cuáles son los frutos del poder de Dios en los hijos de Dios? Entonces, para nosotros, hermanos, es muy necesario saber que estas palabras vienen de parte de uno que cambió su vida del mundo a poder empezar a caminar con el mismo Dios hecho hombre en esta tierra. Quien va a dirigir todo esto que vamos a leer a continuación es alguien que caminó con el Señor, a la par de Él, al lado de Él. Alguien que conocía muy bien al Señor. Y como les decía al principio, la porción que nosotros vamos a analizar en esta mañana va a comenzar en el capítulo 1, a partir del versículo 3, y va a avanzar hasta el versículo 11. Pero antes de eso, el primer versículo, el versículo número 1 de esta segunda carta, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, a ellos, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este primer versículo es un saludo de inicio que va dirigido a todos aquellos que habían sido alcanzados por una fe preciosa, una fe salvífica, una fe que cambia y que era un don de Dios llevado adelante en la justicia de Cristo, enmarcada en una obediencia perfecta y una muerte que se convierte en una fe común a todos los santos. A ellos estaba dirigida la carta, o por lo menos todo lo que él venía a decir por delante. Por esta razón, el apóstol Pedro está queriendo expresar que la fe de cada creyente es la fe de los mismos apóstoles que estaban unidos a Cristo, de los mismos apóstoles que creían en su sangre derramada. Es la misma fe que nos encierra a nosotros también. Pero el segundo versículo va a ser el inicio de un desarrollo que va a ser en esta carta, mostrando claramente que la salvación y también el crecimiento de tipo espiritual
siempre vienen a través del conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, o sea, del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia. Y la palabra conocimiento va a hacer su presencia en varios versículos, no solamente en el inicio, sino también en lo que vamos a tratar en esta mañana. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nosotros hablamos de una multiplicación, estamos hablando de una suma rápida de varias cosas. O por lo menos en la matemática, nosotros entendemos que multiplicar es mucho más rápido que sumar ciertas cifras. Al multiplicar por un número, por otro número, la cifra aún se hace mayor y más rápidamente. Bueno, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué parte en nosotros? En el conocimiento. En ese conocimiento de Dios que rápidamente en nosotros, al conocer más, se nos sea multiplicada muchísimo más y más rápidamente toda la instrucción del Señor. Entonces vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 3, luego de este saludo inicial del apóstol Pedro. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a leer a partir del versículo 3 y casi llegando también al final de este primer capítulo, al versículo 21, vemos que toda la porción en general está dando un gran ánimo a perseverar en la fe. Una fe que nos ha sido dada por el poder de Dios, como decía en los primeros versículos, y también hay algo de eso en el versículo 3. Es una fe cristiana, una fe en Cristo, una fe que Él ha dejado a su pueblo para que su pueblo tenga frutos que se desprenden de esa fe. Y cuando comienza este versículo 3, nosotros vemos una bendición para crecer en la gracia, tomados de las promesas de Dios, de esas promesas de Dios que nos ha dado. Entonces el primer apartado que nosotros tenemos en esta mañana lo tenemos en los versículos 3 y en el versículo 4. Y vamos a volver a leerlos. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, quizás al leerlo así, de manera rápida, estos dos versículos, quizás a veces
No logramos ver claramente qué es lo que está queriendo decir, porque hay muchas palabras y quizás hay un ida y vuelta sobre algún concepto y quizás podemos marearnos un poco, pero vamos a tratar de ver qué es lo que dicen estos versículos bajo un título en este primer apartado, que es una gracia dada con promesas que transforman. Es una gracia dada por Dios a todo su pueblo, a todos sus hijos en todas las épocas, con promesas que transforman nuestra vida. De esto es lo que va a venir a hablar. Ahora, generalmente nosotros en nuestras vidas y, bueno, a veces en estas fechas precisamente en donde el año va cerrando, y se suelen hacer o solemos hacer en nuestras mentes algunos balances de cómo fue el año y se sacan ciertas conclusiones para ver cómo encarar el año próximo y cómo seguir. Generalmente cuando hacemos estos balances solemos pensar más en las cuestiones terrenales y en las formas en las que Dios nos ha provisto o ha sido propicio a nosotros en varias oportunidades. Solemos volcar nuestros balances ahí. Las cosas que pertenecen a la vida muchas veces se refieren más para nosotros a nuestros trabajos, si hemos avanzado, si hemos crecido en esa área, si mi sueldo se ha incrementado, si he podido hacer algunos arreglos en mi casa, si he podido cambiar mi auto, si mi salud ha mejorado, si he llegado a eso tan ansiado que tenía en mente en el año anterior, en fin, si he podido terminar mis estudios o cosas por el estilo, ¿no? En donde nos ponemos metas y seguramente son metas importantes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Pero me preguntaba si de la misma manera nosotros nos hacemos, o si nos damos, o si le damos la misma importancia al balance espiritual en nuestra vida. Si le damos la misma importancia a avanzar en el espíritu, o solo ha pasado un año más en nuestras vidas sin mucho de eso. Las cosas que estaban espiritualmente al rojo vivo el año anterior han mejorado en este año, han tomado un mejor rumbo interior, espiritual en nuestras vidas, o solo eso quedó en un simple deseo que no pude llevar adelante por alguna razón. Esos pecados que me son difíciles de mortificar han sido llevados en mi vida cautivos a la obediencia a Cristo, o sigo igual o peor. El balance debiera estar en este campo. ¿Mi relación con Dios ha experimentado un cambio? ¿Y ahora me puedo gozar en ese tiempo y crecimiento en mi conducta? ¿O no solo que nada cambió, sino que estoy estancado espiritualmente? Como todas las cosas que pertenecen a la vida, empieza a decir este versículo 3, para los hijos de Dios no debiera referirse tanto a lo material, aunque no está mal, pero no debiera referirse tanto en ese campo, sino más bien en lo espiritual. Porque ahí es donde definitivamente apunta el Evangelio de Cristo de manera general. En pocas palabras me estoy refiriendo a que si consideramos espiritualmente al momento de hacer un balance en nuestras almas. Cuando Pedro comienza diciendo esto, todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, teniendo en cuenta el contexto general de a dónde apunta la carta, nos está llevando a pensar a nosotros como cristianos que los que en ese momento pretendían llevarlos por otro entendimiento, no podían agregar nada a lo que Dios les había revelado ya en Cristo. Él de alguna manera, Pedro, estaba queriendo explicar que todas las cosas que provienen de Dios en gracia, en la gracia dada a sus hijos, son las que el pueblo necesita.
las únicas cosas que el pueblo necesita. Y nada más que eso para esta vida espiritual. Y que esas cosas, por otro lado, están dadas por su poder para poder usarlas, para poder vivirlas y para poder utilizarlas. Él dice, el origen de todo esto que vamos a escuchar es su divino poder. Esto es lo que está diciendo Pedro. Pedro no comienza con el deber del creyente, sino que comienza por el poder soberano de Dios. La vida cristiana, hermanos, no nace de la capacidad humana. Nada de lo que nosotros vamos a ver a continuación nace de la capacidad humana, ni del mejor cristiano, sino del poder de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder. Pero a veces en nuestras vidas nosotros olvidamos este concepto. Y ese divino poder que viene de parte del Señor se transforma en una fortaleza o en una fuerza o en un empujón permanente que quiero darme yo para poder llegar a ciertas cosas. Y ese no es el camino, porque nunca funciona. Y si funciona, funciona de manera momentánea y luego deja de funcionar. Por eso la vida cristiana no nace de la capacidad humana, ni se sostiene por disciplina personal, de ninguna manera, ni se sostiene por un legalismo. Y este poder del cual habla Pedro es el mismo, como decíamos al principio, que resucitó a Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 19, versículo 20, dice, y cual la supereminente grandeza de su poder, ahí está, la grandeza de su poder, para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que está diciendo Pablo en la carta de los Efesios, ahí en el capítulo 1, está encerrando ese mismo poder, en esa misma grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo, con el mismo poder que da Él a los cristianos hoy día para vivir en su espíritu. Que todo lo que se va a desprender, que va a decir Pedro, viene del poder de Dios y no de la fortaleza humana. O del más alto esfuerzo del hombre por mantenerse, impoluto frente a las demandas del Señor. No. Siempre es parte del poder de Dios. El poder de Dios es un poder eficaz, no es un poder potencial. No es algo que podría ser, sino que es cuando es dado. Es un poder que actúa antes de cualquier respuesta humana. No va a haber respuesta de parte del cristiano si el poder de Dios no actuó en él primero. No va a haber. Por esta razón es que al decir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos está dando a entender, Pedro, una verdad absoluta. Primera apreciación que nos da a entender es que no falta nada para vivir como Dios demanda. No nos falta nada, porque todo es parte de lo que Dios da, porque Él es quien nos otorga todo por medio de ese poder. Cuando nos falta algo o cuando hay algo que no hay, es por nuestro propio pecado y nuestra propia negligencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice primero. Y cuando incluye la palabra vida, no se está refiriendo solamente a la vida eterna que nosotros vamos a tener en los cielos, sino a la vida espiritual, presente, regenerada por el Espíritu de Dios. Y cuando incluye la palabra piedad, porque dice pertenecen a la vida y a la piedad, esa palabra piedad se está refiriendo a una vida orientada a Dios permanentemente.
Una vida que está mirando permanentemente a Dios y en su palabra. Una vida que está marcada por la obediencia. Una vida que está marcada por la reverencia y por la santidad. Eso es una vida de piedad. Y tampoco dice algunas cosas, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que está encerrando un todo absolutamente. Así que el creyente no necesita nuevas revelaciones, no necesita nuevas experiencias, no necesita cosas místicas ni métodos humanos para agradar a Dios, sino solamente el poder de su Espíritu. Solamente el poder que proviene de Dios para hacer lo que hay que hacer y para vivir como hay que vivir. Ahora, ¿cuál es el medio? Bueno, el medio es el conocimiento de Dios. Él obra por medio del conocimiento. No obra por medio de la ignorancia, no obra por medio del sentimentalismo. Ahora, este conocimiento no es meramente intelectual, esto lo hemos dicho y lo decimos en varias oportunidades. Es un conocimiento relacional con el Señor. Es un conocimiento que van a ser en una relación con el Señor. Es un conocimiento salvador y que viene por la revelación de Cristo en el Evangelio. No es de otra manera. Entonces, conocer a Cristo es el canal por el cual el poder de Dios fluye al creyente. ¿Queremos que el Señor actúe poderosamente en nosotros? Entonces tiene que haber una relación entre nosotros y el Señor. Debemos tener una relación escritural, ¿no? Por medio de la Biblia, con el Señor. Cuando el Señor llama y salva a una persona, esto sucede en esa persona para que esa persona refleje lo que Dios es. Pero a pesar de que nosotros buscamos ser cada día más santos en nuestra manera de vivir, y eso está bien porque es parte de la voluntad de Dios para el creyente, esta santidad no debe ser nunca el centro de nuestra jactancia personal, sino que nuestra jactancia debe estar en la gloria de Dios. Así que si nosotros crecemos de alguna manera por el poder que Dios nos da en santidad, eso nunca debe jactarnos, sino que la gloria a Dios debe estar y debe ser el centro de ese avance espiritual en nuestras vidas. Si yo voy en pos de ser cada día más santo y está bien, esto debe ser para darle la gloria a Dios. Nunca deberíamos olvidar nosotros, hermanos, que uno de los objetivos como cristianos es vivir de una manera que refleje los atributos de Dios y el carácter de Cristo. Es un carácter excelente. Gloria y excelencia, dice el final del versículo 3. Y si bien no será de manera perfecta, el poder de Dios nos va a ayudar enormemente a buscar vivir así. Esa es su excelencia y nos llama por medio de esa excelencia a copiar esa excelencia. Pedro dice, por medio de ellas llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto no significa que nosotros vamos a ser dioses, sino que Dios comparte esa gloria con nosotros, comparte su vida, su carácter y sus valores con nosotros. Por eso vamos a llegar y llegamos a ser parte de esa naturaleza divina. Ya nuestra naturaleza debió quedar atrás y ahora somos parte de una nueva. Ahora empezamos a reflejar cualidades de Dios, como el amor, la santidad, la justicia, la verdad. Así que este es el cambio interior que ocurre cuando una persona vive unida a Cristo. Es lo natural que debiera suceder.
la imagen de Dios va siendo renovada en los cristianos, va siendo renovada su justicia como algo que definitivamente se va a consumar en la gloria, pero que por ahora esto debe estar creciendo en cada uno de nosotros. Y finalmente Pedro, ahí por el versículo 4, nos da la posición nueva del Hijo de Dios, ¿no? Una condición de escape, vamos a decir, de la vieja naturaleza que se manejaba por la concupiscencia. Así era. Una condición que nos llevaba de las narices, pero en otro tiempo. Una fuerza que era contraria al Espíritu de Dios, que operaba en nuestras almas, pero ya no. Ya no. Por eso dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Pedro de alguna manera está explicando de que Dios nos rescata y nos dice que la corrupción es el daño moral y espiritual causado por el pecado. Refiriéndolo aquí como mundo, ¿no? Como un sistema que permanentemente se aleja de Dios, pero que gracias a Cristo el creyente ya no está esclavizado a esos deseos y conductas que destruyen, sino que puede vivir de una manera nueva. Porque hay un poder de Dios desplegado en ese corazón. Y hay una condición nueva que hace que huyó ya de la corrupción que hay en el mundo a causa de la propia concupiscencia. Ya eso no está más en el Hijo de Dios. Entonces, en resumen, en estos dos versículos, el apóstol nos muestra claramente que por el favor de un Dios santo y por medio de su poder nos introduce a una vida y a la verdad, a una vida nueva y a la verdad de Cristo, mediante su conocimiento, llamándonos por su gloria y excelencia para participar de una naturaleza divina, habiendo dejado atrás lo que nos arrastraba a este mundo. Con lo cual, hermanos, nosotros podemos afirmar que esto es un cambio de corazón y una conversión del alma, sin duda. A esto se está refiriendo Pedro. Porque en el primer versículo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente y preciosa que la nuestra. Si Pedro era hijo de Dios y le está hablando a algunos que tienen una fe igualmente a la de ellos, por lo tanto son hijos de Dios. Martin Lloyd-Jones dice que estos versículos, el 3 y el 4, tratan de lo que Dios hace para nosotros. Y la verdad es que podemos estar de acuerdo con una afirmación de este tipo, porque es necesario esto para ir al próximo punto, ¿no? En donde ahora va a expresar en lo que nosotros debemos hacer, por la gracia y el poder que hay en nosotros. Cómo nosotros debemos vivir por esa gracia y ese poder que nos transportó a una naturaleza nueva y divina. Entonces esto nos lleva a los siguientes versículos y al segundo punto, al progreso del carácter cristiano, por el poder que Dios nos confirió. Así que teniendo en cuenta lo que nosotros vimos anteriormente, podemos afirmar que ya la condición de la persona es nueva. Que la comunión con esta nueva naturaleza ya se lleva a cabo en este mundo. Es en el momento en que la persona vive, es en este momento, es aquí y ahora para los hijos de Dios, vamos a decir. Ya el Señor nos rescató. Es lo que mostró al final del versículo 4, ¿no? Habiendo escapado de la corrupción de este mundo. Entonces, hermanos, no se puede ser al mismo tiempo amigo del mundo y de Dios a la vez. No se puede a la vez ser limpio y corrupto. No se puede a la vez mantener un carácter como cuando estábamos en el mundo, ahora como hijos de un Dios santo. Nuestra transformación espiritual que viene por el poder de Dios exige dar por cerrado un ciclo pecaminoso de nuestras vidas.
un ciclo de esquemas, de formas, de conductas y de pensamientos que ya no tiene que haber en el Hijo de Dios. De formas que antes adoptábamos en este mundo. Romanos 12, versículo 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de nuestra mente está incluida en el poder de Dios del cual habla Pedro. Estas cosas, la renovación de nuestra mente, nos han sido dadas por su divino poder. Así que aquí, en lo que va a decir, o lo que está diciendo, está implicada toda la lucha interna entre la condición anterior mundana y la nueva vida en Cristo. Y si bien Dios ya realizó la obra en el alma, este huir de la corrupción y el comenzar a compartir la naturaleza divina es simultánea en el tiempo, pero el huir de la corrupción siempre es primero. Si no hemos huido de la corrupción, no habrá ningún cambio. O las cosas volverán nuevamente. No podemos alcanzar conductas nuevas y excelentes para Dios si primero no huimos de las conductas malas y pecaminosas. Y es por eso que en los versículos siguientes nos va a decir lo que nosotros debemos hacer para edificar una casa espiritual sobre la fe con la que hemos, sobre la fe que nos ha dado Dios, sobre la fe de la cual nos hemos apropiado, de esas preciosas y grandísimas promesas de la cual Pedro estaba hablando. Entonces dice así, versículo 5, vosotros también, teniendo en cuenta lo anterior, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a ese afecto fraternal amor. El verso número 5 comienza diciendo con toda diligencia, o sea, con todo empeño, ¿no? Con todo empeño hay que huir de la corrupción y entonces hay que poner todo empeño en la práctica de la virtud. Hay una, digamos, conexión lógica entre el versículo 4 que nos dice que hemos salido de esa corrupción que teníamos a causa de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestras pasiones desordenadas. Hay una conexión lógica. Si huimos del mundo, ahora hay que empeñarse en esto. ¿Has salido del mundo? Bien, gracias a Dios por eso. Ahora hay que empeñarse en lo otro, con la gracia y la ayuda que Dios da. Lo primero que nosotros notamos en estos versículos que acabamos de leer es que solamente cuando compartimos la divina naturaleza, solamente en esa condición nos es posible poner empeño. Nos es posible poner diligencia en adquirir las virtudes que forman parte del carácter cristiano. Solamente si el poder de Dios está en nosotros. O sea que la fe ya existe en nosotros. Ya el Señor nos la dio. Pero no como un acto del pasado que nos llevó a la salvación, sino como una actitud que perdura en nosotros para llegar a vivir de esta manera. O sea, la fe no solamente fue para creer en Cristo y llegar a la salvación. Y ese es un puntapié inicial, el gran camino nuevo. Pero esa fe tiene que perdurar en nuestras almas para vivir así. Pedro dice, bien, a esa fe añadan virtud.
sobre esa base, firme de la fe, ahora hay que poner por encima de ella virtud. O sea, hay que aportar, hay que contribuir algo que se tiene a mano por el poder que Dios nos dio, por esa gracia que nos une con Cristo. Podemos contribuir sobre esa fe que ya fue dada a los santos con la virtud. Sobre esta unión de la virtud con la fe, aquí virtud, de alguna manera, significa un poder moral, una energía espiritual que Dios mismo nos da por su poder. Una fe vigorosa vendría a ser, una fe viril vendría a ser, una fe enérgica, no una fe tambaleante, no una fe que a veces funciona y otras no. No una fe aplicable a veces sí y a veces no, sino una fe fuerte. Lo que Pedro está tratando de decir es que debemos procurar que nuestra fe sea una fe viva, permanentemente, que sea una fe activa. Y lamentablemente en este primer punto de esta escala que vamos a venir, que no por ser varias cosas está mostrando un orden cronológico, sino más bien algo que debiera llevarse para alcanzar algo. Lamentablemente, en este primer punto, muchos trastabillan. Porque no hay fortaleza y porque a veces no hay disposición a avanzar en la nueva naturaleza. Y nos podemos preguntar, ¿por qué? Ya de arranque, no estoy bien con esto. Pedro dice, a esa fe, añadir virtud. Y las razones de por qué a veces esto no pasa en nuestras almas pueden ser varias, dependiendo cada alma o cada vida. Pero algunas de ellas pueden ser falta de diligencia, que es lo primero que dice Pedro, ¿no? Esa pereza que hace su parte muchas veces en nosotros y dejamos que nos maltrate, ¿no? Sin oponernos, en absoluto, sino que tomamos y vivimos en esa pereza. Entonces, en vez de ser diligentes, somos negligentes. Pero no solamente ese puede ser el problema, sino conformarnos con la fe inicial. Puede ser otro de los problemas. A veces lo podemos pensar así. Bueno, Cristo ya me salvó y con eso me basta. Sí, es verdad, Cristo nos salvó. Pero no solo eso es todo, sino que hay más. Otra razón puede ser pecados que no fueron confesados o algunos hábitos malos que persisten en uno. Desconexión del amor de Cristo, falta de decisiones firmes en nuestras vidas. Todas estas cosas nos pueden llevar a ser negligentes en cuanto a que nuestra fe sea una fe entusiasta, permanente. Hay muchas cosas que pueden estar incluidas en esta falta de fe enérgica, digamos. Y ya en este punto muchos desfallecen. Pero también para usar debidamente ese vigor de la fe, hay que añadir conocimiento, como dice estos versículos. Y ese conocimiento no es como el primer conocimiento al cual nosotros llegamos a Cristo por primera vez, sino buscar una mayor profundidad de las verdades de la fe. Lo que vemos aquí, hermanos, en todos estos, vamos a decir, puntos que enfatiza Pedro, no es como una secuencia en el tiempo, ¿no? Como describiendo distintas fases de la vida cristiana, sino que Pedro quiere mostrar un recurso literario, ilustrativo,
que nos lleva a ver una serie de elementos que debieran tener los hijos de Dios, que nos va a trasladar a un punto máximo en el campo espiritual. Ese es el crecimiento, en estas cosas. Entonces él amplía el concepto, incluyendo 3 cosas más. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Él está ampliando el concepto. Es como decir, a esa energía moral de la que hablábamos, se le tiene que juntar el conocimiento práctico, que da a conocer el bien que hay que hacer y el mal que no hay que hacer. El conocimiento y la virtud van casi de la mano. No es algo que puede estar desprendido o desvinculado. Porque el conocimiento es el que da las directrices, el que da las órdenes, vamos a decir. Y la virtud da esa energía moral para llevar adelante esas órdenes. Entonces nunca pueden estar desconectados. Puedo conocer y no aplicar, pero no puedo aplicar si desconozco. Entonces debo conocer para vivir, para aplicar. Por eso Pedro presenta cierta correlatividad en este aspecto. Por lo tanto, hermanos, viéndolo así, de esta manera, nosotros podemos afirmar que lamentablemente también hay ocasiones que la falta de conocimiento produce errores graves en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Simplemente porque no lo sé, simplemente porque no lo averigüé, simplemente porque no me instruí. Errores graves que desembocan en pecados de ignorancia. Simplemente porque no lo sé. Pero pecado, sin duda. Ahora, ese conocimiento va unido al dominio propio, mediante el cual el hombre se domina a sí mismo y domina sus pasiones. Así que el dominio propio es necesario también. Y es necesario para que el conocimiento no sea desplazado. El dominio propio es necesario para que lo que conozco de la Escritura no sea turbado por mis conductas, por mis excesos o por mis propias pasiones. Entonces, conozco, añado el dominio propio y ese dominio propio me ayuda a cumplir lo que conozco. Por supuesto, todo esto es una gracia del Señor. En cuanto al dominio propio, muchos piensan que el ser maduros ya lo han llevado a tener dominio propio. O sea, yo ya soy salvo, ¿no? Y considero que estoy maduro espiritualmente. Entonces ya tengo dominio propio. Bueno, no muchas veces eso es así. No podemos confundir salvación con madurez. Y ser cristiano no significa que automáticamente se tenga dominio propio, sino que el dominio propio es parte del conocimiento y del crecimiento. Pero si no se trabaja el crecimiento espiritual, el carácter no se desarrolla, no cambia. Porque hay una falta de empeño en el crecimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro dominio propio no crece en nuestras vidas, o reaccionamos de manera contraria a la Escritura, o nuestra forma de hacer las cosas, o nuestros impulsos, o nuestra ansiedad, o nuestra ira nos gana, es porque a veces no estamos trabajando lo suficiente en el campo espiritual.
y entonces no ponemos en práctica el conocimiento que Dios nos da. A veces, en algunos aspectos, volvemos a cuando no había poder de Dios en nosotros. Y actuamos de acuerdo a reacciones que hemos aprendido, a conductas impulsivas, a cosas que nos eran fáciles de llevar adelante antes, pero que si no se trabajan conscientemente e intencionalmente, seguirán dominando nuestra conducta. A veces también nuestras emociones nos llevan a no mantener el dominio propio necesario en toda la vida cristiana. Nuestras emociones. Y este componente que trata Pedro del dominio propio es lo que Spurgeon, por ejemplo, decía que crece con la comunión con Dios. Spurgeon lo decía así, que el autocontrol se fortalece cuando la mente se llena de la palabra, el corazón se somete a Cristo y la vida se rinde diariamente a Dios. Así que si nosotros nos debiéramos preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para adquirir esta característica? Pidiéndole al Señor y que pueda crecer en mí esto, que acompaña la virtud, que acompaña la fe. Bueno, Spurgeon lo resumía en esto. Ese dominio propio se fortalece cuando la mente se llena de la palabra, el corazón se somete a Cristo y la vida se rinde diariamente a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos una expresión de este tipo, decimos, claro, ese es mi problema. Ese es mi problema. Porque generalmente mi vida no está de manera diaria con Dios, generalmente mi corazón no se somete a Cristo y generalmente mi vida no está llena de la palabra. Entonces, ¿qué dominio propio puedo tener? ¿Qué virtud le sumo a la fe que Dios me dio un día? Pero cuando uno está saturado del Señor, ya no queda lugar para uno mismo. Y esto lo sabemos porque cuando estamos llenos del Señor, en esos momentos de espiritualidad, en esas semanas o días en los cuales nos sentimos llenos del Señor, fluye todo. Y no hay lugar mucho para el pecado. Y si lo hay, enseguida lo desvinculamos de nuestra mente. Porque claro, estamos saturados del Señor, pero cuando esto no sucede, entonces el que predomina es el pecado. No hay dominio, no hay virtud, no hay nada de lo que el Señor está diciendo aquí, nosotros. Nos lleva al desprendimiento de muchas o de todas las cosas en nuestra vida cuando estamos saturados del Señor. Cosas que nos controlan para llevarnos a meditar, que solo rendido a Él, de manera total, es que podemos copiar a Cristo, solamente así, no hay otra forma. Cuando este dominio propio nos atrapa, nos embarga y nos controla realmente, se le une entonces la paciencia, que es lo que nos permite en las aflicciones y en la vida en general perseverar en el bien, a pesar de las dificultades y sin sentir desaliento, en la espera de todas las cosas. Y finalmente se le une a esto la piedad, a la paciencia, para darle todo el valor religioso, vamos a decir, a la paciencia. Hermanos, el entender estas cosas nos lleva o nos van a llevar a que nuestra vida cristiana se vuelva coherente con la Escritura, esté alineada con lo que la Escritura dice. Que cada una de las decisiones en nuestras vidas reflejen una verdadera transformación interior. Cantidad de almas no muestran estas cosas. Muchos dejan la responsabilidad del crecimiento interior del alma frente a las verdades enormes de la Escritura y a veces uno se pregunta ¿por qué sucede así? ¿Por qué pasa esto? Si soy cristiano. Y seguramente no tengamos la respuesta exacta a cada uno o a cada condición del alma. Pero déjame decirte
que una vida que constantemente se encuentra enfrentada a esta porción de la palabra, en algunos de estos aspectos, esa es una vida que necesita imperiosamente ponerse a cuenta con Cristo. Quizás no porque no haya salvación, pero sin duda porque hay falta de responsabilidad y de petición a Dios en que en su gracia me ayude a poder vivir así. Debemos presentar esta falta delante de Él para alcanzar misericordia y no seguir así. No es posible que un hijo de Dios no muestre este tipo de frutos en su vida de manera constante. Claro que, como decíamos, no es algo que se encuentra en nuestras propias fuerzas, sino que en una unión con Cristo. Y con su gracia solamente llegamos a vivirlas. Por eso nos es necesario tratar estas cosas con el Señor y con la intervención de Cristo, abogando por nosotros a nuestro favor. Pero sigue avanzando. Dice que el versículo 7, vamos a decir que es como el final, ¿no? Es como la cúpula del edificio. Son cualidades cristianas netamente comunitarias que se adosan a todo esto, ¿no? El afecto fraternal y el amor. Como la cima de las cualidades que acabamos de ver en el carácter cristiano. Y solamente llegaremos a esto con la gracia del Señor en nuestras almas. Pero finalmente, en el tercer y último punto, vemos que el fruto de la gracia o el peligro de la negligencia es real. Y esto lo vamos a leer en el versículo 8 y en el versículo 9. Porque si estas cosas que acabamos de leer están en vosotros y abundan, no solamente que estén, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro en estos versículos 8 y 9? Pedro está diciéndonos que el resultado inevitable de la fe son estos frutos que resultan de conocer a Dios. Y no son elementos agregados para obtener la aceptación delante de Dios, sino son frutos que se desprenden, frutos que debieran aparecer por el poder que Dios nos dio. Pedro va a exponer en estos versículos las razones principales por las cuales nosotros debemos esforzarnos en la práctica de estas virtudes. Y son dos. Una está expresada en el versículo 8 de manera positiva y otra está expresada de manera negativa en el versículo 9. El versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una bendición. En otras palabras, Pedro está diciendo que el conocimiento pleno y experimental del Señor depende del progreso en la virtud. Y esa es nuestra responsabilidad también, es parte de nuestra responsabilidad. Y este progreso, por ser constante en el camino de santidad, nos preserva de la inoperancia, de estar desocupados inútilmente y por lo tanto de que sea algo infructuoso en nuestras vidas, o sea que no haya fruto. Y la consecuencia final de esto es estar estéril espiritualmente. Por el contrario, quien se ocupa de estas cosas, dice, quien abunda en estas cosas, la consecuencia necesaria de añadir una gracia a otra será que cuando todas estas gracias estén en el corazón de los hijos de Dios, todo esto va a ir mejorando y fortaleciéndose paulatinamente entre sí. No es a una le sumo la otra, a otra la otra, sino es todo en general, que es como un gran combo que viene de parte del poder de Dios para crecer y vivir con esos frutos. Entonces habrá abundancia de buenas obras y esto es positivo. Pero en el versículo 9 da un contraste. Pero el que no tiene estas cosas, versículo 5 al 7,
tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto es lo negativo, es el aspecto negativo. Pedro está diciendo que el que carece de estas virtudes de las cuales nosotros estábamos hablando tiene una miopía que seguramente o prácticamente es una ceguera. La poca vista o el ser ciego nos muestra una capacidad en lo espiritual, ¿no? De poder discernir cuál es la verdadera condición del corazón. Y a veces esto nos lleva a los hijos de Dios a tener dudas sobre nuestra salvación. Pero cuando nosotros vemos todo este paquete de cosas que Pedro nos está diciendo, terminamos en la conclusión de decir, pero en realidad mi duda sobre la salvación es que yo soy responsable frente a lo que Dios me dio. En muchos casos. Quizás en otros directamente no la haya. Pero esto es parte de un examen que debemos hacernos. La falta de búsqueda de estas cosas nos lleva a la amnesia espiritual. Y es posible que la persona sea del Señor, sin ninguna duda. Y que tenga las bendiciones de los versículos 3 y 4, cuando decíamos que el poder de Dios está en él, pero no poseer las virtudes de los versículos 5 al 7, puede que esté pasando y por consiguiente su vida será de una duda permanente y de un temor que no nos lleva a estar seguros en nuestra salvación. Alguien así se olvida del momento en que fue cambiado. Alguien así se olvidó del momento en el cual fue regenerado y de los pecados pasados. Y finalmente, hermanos, para terminar, los versículos 10 y 11 nos llevan a meditar en una aplicación directa. El versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás caeremos haciendo estas cosas. Este versículo 10 nos lleva a pensar que no basta con creer una vez, sino que el creyente debe vivir su fe activamente, cultivando todas las virtudes que el Señor nos muestra. Como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser cada día más santos. Esto nos dará seguridad de salvación y amplia seguridad de que nunca nos apartaremos de Cristo. Si esto es lo que nos sucede, procurando hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. Pero finalmente el versículo 11 nos lleva a pensar que esta vida activa y virtuosa asegura un testimonio eficaz y recompensa eterna para aquellos cristianos que se esfuercen en llegar a ser más maduros. Ellos son los que van a recibir mayor recompensa. No es lo mismo entonces ser responsables o no. No es lo mismo ser diligentes o no. No es lo mismo practicar estas virtudes o dejarlas de lado. No es lo mismo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no está diciendo de que por hacer esto vamos a tener entrada en el reino, sino que porque el poder de Dios actúa en nosotros, ahora estas virtudes están en nosotros, nos esforzamos en mantenerlas, en preservar en ellas, y eso es lo que hace que entremos. No nuestro esfuerzo, sino el poder de Dios en nosotros cuando nos salvó. Entonces, preguntas para examinarnos. ¿Nuestra vida se mantiene en una desdicha constante en estos últimos tiempos? ¿Nuestra vida carece de frutos en nuestros últimos tiempos? ¿Nuestra vida está seca espiritualmente en nuestros últimos tiempos? ¿Nuestra vida nos hace dudar de la seguridad de salvación en este último tiempo? ¿Nuestra vida no está siendo acorde al carácter de Cristo? Bueno, si es así,
Nunca es tarde para venir al Señor una vez más en arrepentimiento y presentar nuestra vida delante de Él. Siempre podemos hacerlo así. Siempre Dios está dispuesto a mostrar misericordia y ajustar en el espíritu, en nuestro espíritu, lo que está desajustado. Él tiene ese poder. No es necesario seguir viviendo un cristianismo que carece de realidad bíblica. Y no solamente no es necesario, sino que no es lo que Dios nos pide. No es lo que nos conviene. Hermanos, la doctrina de la elección no promueve pereza, sino santidad. Y todo esto nos lleva a santidad. El Señor Jesús entregó su vida para que nosotros podamos gozarnos en Él y en todos sus beneficios. Pero también siendo responsables en alcanzar sus virtudes santas. Que Cristo sea todo lo necesario en nuestras vidas debe ser una realidad. Y la salvación a todo aquel que todavía no cree en Él, también le es necesario para vivir una vida así. Si aún Cristo no llegó a tu corazón, todavía no hay poder para tener las demás virtudes. Pero cuando el Señor llegue, en su gracia y en su poder, hará que puedas tener también estas virtudes. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar antes del tiempo de poder participar en la cena para cerrar este tiempo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, Señor, inalterable, por tu misericordia, Señor, desplegada a favor de tu pueblo, por ese poder, Señor, que nos lleva a una naturaleza nueva y divina, por ese poder que hace que podamos vivir en ti, Señor, y poder mantener en nosotros estos frutos, aunque con bastante dificultad a causa de nuestros pecados, pero que sabemos que en tu gracia, Señor, tú nos has dado este privilegio de poder vivir así. Señor, guía a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a poder crecer en estas cosas. Ayúdanos a poder esforzarnos en tu gracia, Señor, en poder mantenernos ahí como tú quieres. Y Padre, una vez más te rogamos por aquellos que quizás todavía no ha llegado tu poder a ellos, Señor, para que tú puedas obrar en sus corazones y que sus vidas puedan cambiar de manera definitiva, Señor, para que un día en las glorias celestiales también podamos gozarnos con ellos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.